Hola, ¿qué tal mi gente? El Señor les continúe bendiciendo en gran manera. Les saluda por acá el pastor Pedro Sánchez, deseándoles lo mejor de Dios para cada uno de ustedes. Estamos por acá para continuar la serie que hemos comenzado acerca de lo que es la liberación. Principios de liberación que van a bendecir tu vida. Estuvimos en el video anterior hablándoles de lo que es la introducción de este manual que tiene un contenido poderosísimo que estoy seguro le va a ser de mucha bendición en su vida. Estoy 100% seguro, ya que en nuestro ministerio estas enseñanzas han transformado muchas vidas de muchas personas sin importar la edad, si son adultos o jóvenes. Igual la palabra de Dios es para todos. Y bueno, estuvimos hablando en el video anterior acerca de lo que es la introducción y hoy continuamos en lo mismo bajo el título de lo que vamos a estar viendo hoy, el cual es los orígenes de las ataduras. Estaremos viendo los orígenes de las ataduras. Las ataduras son aquellas cosas que están en las personas como vicios, como cosas que no son normales en las personas, cosas que acarrean maldición, enfermedades o cosas que van contra nuestra vida. Entonces estaremos viendo hoy los orígenes de las ataduras. Dice, toda atadura maligna tiene su origen en el pecado. Este se practica en ignorancia o desobediencia con respecto a la verdad de Dios. Se origina la atadura en las personas. Se origina ¿por qué? Porque cometemos un pecado, violamos la ley de Dios, lo establecido por Dios. A pesar de que la persona ignore la ley de Dios y la viole, ellos igualito acarrean con la maldición. La persona igual acarrea la maldición. ¿Por qué? Porque la ignorancia no tiene nada que ver con que si por ignorancia cometió el pecado, igual recibirá las consecuencias de dicho pecado. Entonces hay personas que por no conocer la voluntad de Dios, por no saber la voluntad de Dios, están violando las leyes de Dios y eso les acarrea ataduras del alma. Al igual que hay personas que conocen la voluntad de Dios, saben los mandamientos de Dios, sin embargo lo practican lo contrario a Dios y también acarrean entonces ese tipo de ataduras en el alma. Cuando usted anda en las prácticas del pecado, hay espíritus malignos que controlan su conducta humana para destruirle. Cuando usted desconoce la palabra de Dios, termina haciendo cosas que nunca quiso hacer y siempre el resultado es tristeza y dolor. Por ejemplo, escuche con atención, por ejemplo, una persona que nace en un ambiente de pleitos terminará siendo conflictiva. Es el tipo de personas que siempre están metidas en conflictos, en peleas, en discusiones, en cosas conflictivas. Una persona rodeada de un ambiente de drogas y alcohol será vicioso. De allí nace entonces o se influencia a las personas que a temprana edad, ya de jóvenes, comienzan a probar ciertos tipos de vicios que les condenarán si no son libres de esas ataduras. Una persona que viva en medio de desórdenes sexuales será depravado o enfermo sexual. De allí sale la pornografía, la prostitución, la depravación sexual, todo lo que tenga que ver con esas maldiciones que destruyen la vida de muchos jóvenes de hoy en día. Así sucesivamente como con el robo del dinero, entre otros. Ocurre lo mismo cuando por desconocimiento se entregan hijos a los ídolos, la magia o cualquier mundo de adoración y de sacrificios incorrectos. Esto trae grandes ataduras. Hay personas que en algunas regiones del mundo practican aún ese ritual de entregar sus hijos a los dioses paganos en sacrificio o cualquier tipo de ritual que no sea establecido por Dios. Eso acarrea maldición. Hay un ejemplo en las escrituras. Cuando Dios hizo el tabernáculo, cuando Dios erigió o mandó a erigir todo por Moisés, dice que los primeros hijos de Aarón que fueron establecidos allí como sumos sacerdotes con su papá, Aarón, cuando hubo una presencia del Señor, cuando se estaba inaugurando el tabernáculo y todo eso,
se acercaron y ofrecieron un fuego que no era lícito, que no era demandado por Dios, lo cual produjo que del altar saliera un fuego que los consumió y los mató al instante. Entonces, eso es una ilustración de lo que sucede cuando nosotros hacemos prácticas de cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, de cosas que son ilícitas, que no vienen de parte de Dios, brujerías, magias, sacrificios a dioses paganos, adoraciones a ídolos y toda esa clase de cosas acarrea sobre nosotros una atadura o muchas ataduras. Por eso es necesario dejar de practicar esas cosas. Dice, pero cuando usted es iluminado con la palabra de Dios, empieza a ver lo malo y renuncia por la sangre de Cristo y la palabra a todo tipo de conexión maligna. De esta forma pura, limpia y por fe quedar libre para siempre de esa opresión. Cuando usted observe a alguien que quiere cambiar y no puede, es porque su vida negativa está protegida por esos espíritus malignos que le impiden cambiar, aunque la persona quisiera humanamente cambiar y haga promesas, nunca podrá lograrlos. Hay personas que en su interior, en su mente, en su espíritu, tienen el deseo de dejar la droga, el alcohol, la pornografía, la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo, la religión o la brujería o cualquier cosa donde esté atada. Ellos en su interior quieren ser libres, mas no pueden en sus fuerzas luchar para librarse, porque ya están atados, están amarrados, están legalmente entregados a lo que practicaron. Lo que practicaron les llevó a darle un derecho legal al enemigo de poseerlo. Entonces ahora están allí. Por eso se necesita entonces el poder sobrenatural de nuestro Señor Jesús, el que adquirió por medio de aquel sacrificio en la cruz para darnos a nosotros la libertad. Cuando usted observa a alguien que quiere cambiar y no puede, es porque su vida negativa está protegida por esos espíritus malignos. O sea, ya tiene un derecho el enemigo sobre esa persona que estuvo practicando y la práctica le dio un derecho legal, como un documento que le dijo o que le dio al enemigo un derecho legal de operar sobre su vida. Por eso hay que ser libre. Otro subtítulo acá, puedo anotarlo. No hay fuerza humana que no puede dar, no hay fuerza humana que nos pueda dar libertad. Ninguna fuerza humana, ninguna ciencia, nada creado en este mundo, nada físico, nada humano, puede darnos la fuerza. Inclusive nada espiritual que no venga de Dios nos puede dar la libertad. Al contrario, nos ata más a lo malo. Entonces, la libertad únicamente nos las puede dar nuestro Señor Jesús, el que pagó un alto precio por nuestra libertad. Por lo general, el ser humano trata de esconder su verdadera identidad e inclusive muchos no saben ni quiénes son. Otros tratan de hacer muchos esfuerzos humanos y hasta religiosos para cambiar, pero no pueden, porque las ataduras espirituales no las quita la religión ni el sentimentalismo. No se trata de pertenecer a una religión o decir yo voy a cambiar para pertenecer a esta religión y así dejar los vicios o las ataduras. No, se trata de que Dios te llamó, te eligió y te santificó, o sea, te libró de todo lo mal y te trajo a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando nosotros creemos en ese sacrificio, en esa palabra bendita de nuestro Señor. En Juan 8, 31 al 32, ese pasaje dice lo siguiente: Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8, 31 al 32. Estas palabras Jesús se las dijo a judíos religiosos que habían creído en él, dándole a entender claramente que la religión no guía al ser humano a la verdad, sino que le puede tener cautivo en un mundo de engaño. Jesús
no enseñó religión, sino la verdad del amor de Dios. Jesús no enseñó ninguna religión, enseñó la verdad de los misterios profundos de nuestro Padre Celestial, los cuales nos hacen libre de esas ataduras. Jesús vino a revelar tanto la esencia del Padre como la esencia de Satanás. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto jamás se conoció a Satanás como diablo, sino como adversario o enemigo de la humanidad o enemigo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento podemos observar que Jesús le llama diablo, lo cual significa calumniador, mentiroso, estafador, engañador. Esa es la esencia del enemigo, mentiroso y todas esas cosas. Entonces, no solamente es un enemigo o conocerle como adversario, sino su esencia, cómo trabaja, cómo obra por medio de mentiras, por medio de engaños, por medio de estafas, por medio de calumnia. Así obra el enemigo. Entonces aprendemos por medio de las enseñanzas de Jesús a tener en cuenta las acciones del enemigo y conocer que no debemos practicar lo que él practica, porque eso nos haría entonces hijos del diablo, como lo dice el Señor. En ese mismo pasaje de Juan 8:31 hasta el final, hay un diálogo fuerte ahí entre el Señor Jesús y aquellos religiosos de la época. Y en una de esas partes el Señor les dice: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre quieren hacer. Entonces, toda persona que practica las obras del diablo es como que si se constituyera hijo del diablo por las acciones que practica. Dice: ningún esfuerzo humano, sea filosófico o religioso, cambia. En realidad está comprobado que el verdadero cambio ocurre cuando tenemos liberación total de ataduras malignas que controlan la conducta humana. Esto solo se logra conociendo la verdad de Dios en Cristo. Otro subtítulo acá, amados hermanos, dice lo siguiente: solo el conocimiento de la palabra de Dios los libera. En el libro del profeta Oseas, las sagradas escrituras dicen: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Jesucristo dijo que era necesario conocer la verdad para ser verdaderamente libre. La palabra de Dios es la verdad. Entonces vemos en Oseas que el pueblo judío en la antigüedad fue llevado cautivo a Babilonia para ser castigados. ¿Por qué? Porque desconoció la verdad, porque no tuvo en cuenta conocer la verdad, porque no tuvo en cuenta buscar el rostro del Señor y practicar la verdad, sino que se entregaron al paganismo, a la fornicación, al adulterio espiritual, a la adoración a ídolos paganos, a la inmoralidad, a la injusticia, y descuidaron totalmente la ley de Dios. Y esa ignorancia de las generaciones después de ellos no conocían la verdad de Dios, no conocían la palabra de Dios, e ignoraban a los profetas y todo, y eso les llevó al cautiverio. Como hoy en día las personas son atadas en el área donde les falta conocimiento, y son las áreas que el enemigo aprovecha para poseerte, dominarte, engañarte. Especula cosas, te hace pensar cosas que realmente no son así, para engañarte. Entonces él trabaja por medio de mentiras y de engaños. En la medida que usted recibe la iluminación a través de las Sagradas Escrituras, la palabra le va a mostrar las áreas de su vida que no pueden aceptar como normales y a las que tienen que renunciar. A través del conocimiento de la palabra, nosotros vamos dándonos cuenta qué debo practicar, qué no debo practicar, qué es lo que yo debo hacer, qué es lo que no debo hacer, cómo hago para salir de esta situación, de esta circunstancia. Y el Señor nos va mostrando a través de su mensaje, a través de su palabra, a través de sus profetas y a través de hombres ungidos por el Espíritu Santo de Dios, nos va mostrando el verdadero camino de la libertad, de la verdadera libertad, del gozo, de la paz, de la firmeza y de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Él quiere que nosotros nos restauremos en nuestra verdadera identidad original, o sea, como cuando Dios creó al primer hombre, Adán, lo hizo totalmente un ser a imagen y semejanza de Dios.
Entonces, pero el hombre perdió esta facultad, perdió este derecho, y ahora luego Jesús vino para restaurarnos, para darnos vida en abundancia. Cada versículo y frase de la palabra de Dios es más poderoso que todas las opresiones que lo puedan atar. Usted tiene en cada texto las sagradas escrituras una fuerza omnipotente contra toda potestad maligna. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: si conoces la verdad te hará libre. Es decir, la verdad de su palabra es el único remedio que trae liberación total. Es lo único que te puede hacer libre, es el conocimiento a la verdad. La verdad es lo único que te hace libre. Otro subtítulo acá dice lo siguiente: entrando a la verdadera libertad. Quiero que repitan, todos los que están viendo este video, repitan esta oración conmigo. Dice: yo renuncio en el nombre de Jesús a toda mentira que me haya ligado al vicio, al pecado, a la ignorancia, a la falsa adoración o a los pactos de maldad. Hoy declaro que mi vida, mi corazón, mi mente y mis pensamientos no son controlados por la fuerza del mal, sino por el poder omnipotente de la palabra de Dios. Le doy una orden a mi consciente y subconsciente, estando despierto y dormido, que mi vida está sujeta a la palabra de Dios. Todo espíritu perverso e inmundo que me oprimía, le ordeno, no tiene ningún derecho legal en mí. Por el poder de Dios y por la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Por lo tanto, declaro que soy libre de ahora en adelante y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que haga esta oración declarando con fe de que el Señor le va a ayudar a cualquiera persona que se encuentre en alguna de estas ataduras. Por favor, crea la palabra de Dios, la cual le puede hacer libre. En el nombre poderoso de Jesús nos despedimos por hoy. Estaremos mañana nuevamente enviándoles otro nuevo video que ustedes puedan observar e ir aprendiendo. En el nombre del Señor Jesús nos despedimos, dándole gracias al Señor por cada uno de los que escuchen este video y puedan ser transformados. Amén.